Welcome to Bubba's podcast. Bienvenido, pastor. Amén. Jesse. En español, ¿cómo se diría? Bueno, mi nombre es Jesús, Ok. Jesús Arturo García. Jesús. Oh, no se lo Sí, sabía. pero como mi papá y yo tenemos el mismo nombre, Ya. mi mamá me decía a mí Jesse. Ok. Sí, Y ahí se le quedó. y se me quedó. Y cuando fui a la escuela, Jesse, 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 Jesse. Y Ya. cuando me casé, Jesse todo. Pero Ok. en verdad mi nombre es Jesús. Oh, eso no sabía. Yo pensé que Sí, era Jesse, sí, ¿verdad? Ok, no, pues así le voy a no. decir. Mi hijo sí se llama Jesse. A Oh, él sí le puse Jesse. ok. Sí, le dije a mi esposa, vamos a ponerle Jesús. Y Ok. dijo, no, 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 ya no más Jesús. Tu papá es Jesús, tú eres Jesús. Vamos a pararle ahí. Ya Ya. me dijo, vamos a hacer un compromiso. Vamos a ponerle Jesse. Ok. Y a su. Y a él no le dicen Jesús. No, Ok, no, porque su nombre es Jesse. Jesse. Él sí se llama Jesse. Bueno, que es traducido en español Isaí. Isaí. Oh, sí. Sí, sí, Ok. traducido en español es Isaí. Jesse en inglés es el nombre del papá de David en la Biblia, Ajá. ¿verdad? Pues sabemos, obviamente, traducido en español, la Biblia traduce el nombre de él, Isaí. Ok. No, Isaí. pues, qué bueno, bienvenido. Gracias. Estoy muy emocionado, creo que va a ser una plática muy interesante en cuanto a la vida de usted. Me Ajá. ha interesado mucho la vida. Me acuerdo que el que me comentó de esto fue Luis, de Ah, usted. ok. Ya, Soy Luis. yo ya lo había visto en E.T. cuando hicieron en Austin un Ah, sí, evento. sí, sí. Pues yo lo había visto allí, ¿de dónde será él? ¿De dónde será él? Pero así quedó, nunca investigué más a fondo. Hasta lo que estábamos en una reunión con Luis y dijo: "Hey, yo que me gustaría traer a Pastor Jesse". O sea, ¿quién es él? Ujú. No, yo Sí, o sí, sí, sea, claro. en el nombre no lo conocía, nomás en Claro. cara. Y ya me dijo: "Mira, es él", y ya digo: "Ya, ya". Yo dije: "Yo voto por él, definitivamente lo traemos a él". Y luego ya Mark, pues, también dijo: "Ya, sí, no lo conozco, pero, pues, lo traemos". Y ya nos enseñó videos de usted Ujú. cuando estaba presidiendo y estaba predicando, y ya yo le dije: "Sí, hace los 2 predica y también, hace MC, entonces se puede usar para las 2 formas". Pero voy a ir un poquito más atrás, en su vida, ¿cómo fue su vida de niñez? ¿Cómo fue cómo siempre ha estado usted en la iglesia? Bueno, mis papás se bautizaron de jóvenes. Okey, Mi papá viene de una familia muy católica. Su familia, toda su familia, fueron católicos. Y mi papá fue la primera generación, vamos a decir, apostólicos. Él okey, fue el primero que se convirtió al cristianismo y empezó en verdad a cambiar eso de generaciones en la familia de nosotros porque pues no había ningún raíz apostólico en nuestra familia, en yeah, el lado García. okey. Ya con mi mamá era diferente. Mi tatarabuela era apostólica, mi abuela es Okey, apostólica y mi mamá es apostólica. Ellos se conocieron en la ciudad de Midland. Los dos son de México y se conocieron en Midland, se casaron y pues yo crecí en esa iglesia, en Maryland, en Midland. okey, Allí mi pastor era en ese tiempo el pastor Valentín Torres. Y ahí crecí, bajo esa iglesia. Pero cuando llegué como a la adolescencia, paré de ir a la iglesia. Bueno, la rebeldía pegó fuerte, ¿verdad? okey, Y paré de ir a la iglesia, paré de ir a las actividades de los jóvenes y dije, ya no me interesaba, ¿verdad? okey. Me envolví en muchas cosas pues que se envuelve un joven en su rebeldía, en su juventud, en su ignorancia. Ya, ¿y en qué edad fue o qué etapa empezó usted como qué fue lo que le Alejarme. hizo usted alejarse de la iglesia? Bueno, me acuerdo que tenía unos amigos yo que eran mis amigos de infancia, Okey, desde kindergarten, que me juntaba con ellos, ¿verdad? ya, Y eran de ahí de la vecindad. Y habíamos hecho un pacto, ellos y yo, que nunca íbamos a fumar, no nos íbamos a okey, meter en pandillas ni nada, íbamos a ser personas honestas. ya, Y luego llegó a lo que es el grado aquí en los Estados Unidos, eighth grade, seventh grade, ah, el octavo y el grado. Y llegó uno de mis amigos con un cigarro y dice, oye, ¿has escuchado de este cigarro? Y le dio el nombre del cigarro y dice que sabe como a canela cuando okey, lo fumas. ya, Y dice, ¿por qué no lo calamos? Y yo dije, pues, hey, oye, ¿qué es lo que habíamos quedado que no íbamos a fumar? sí, sí, claro, Y dice, no, no, pues no, no, nomás vamos a calarlo una vez, ¿verdad? Porque mi ya, papá lo trae de México,
eran de Ojinaga okey. y de un área ahí de Ojinaga y pues, ¿por qué no? Pues lo calamos. Bueno, pues se encendió el cigarro y de ahí empezó lo que era la decadencia, lo que era mi viaje, en lo que era fumar tabaco Okey, y eventualmente entrar a lo que era hacer otras drogas y el alcohol y empezamos a involucrarnos con personas que pues trabajaban con pandillas y vendían drogas. okey. So empezamos en verdad yo empecé en un declive muy rápido y Para eso abajo. empezó como a los 13 ¿O estaba años, chiquito o no estaba pequeño, grande? Ya. sí, y mis papás, como todos buenos apostólicos, me advertían, me decían, me exhortaban, me Ya. regañaban, me castigaban, hacían todo lo que pues me daban estudio bíblico. Pero para ese punto ya la rebeldía había crecido bastante. Y a veces me iba de la casa, me quedaba con mis amigos allá. Todo empezó con ese día cuando empezamos nosotros a fumar cigarros y empezó con cigarros, paquetes de cigarros que Ya. vendían hasta que llegamos al punto donde ya no era cigarro, ahora era marihuana. Oh, wow, Y eso empezó a escalar de un bueno, pero, regresando a eso, creo que la amistad, ¿qué cree usted que la vida de nosotros toma diferentes caminos de acuerdo a las amistades que nosotros tenemos? definitivamente que hace un impacto, ¿verdad? Ya sé que se oye algo antiguado, algo así de, no, los adultos dicen eso, Ya, no, no, pero en verdad, si yo puedo parar y pensar, ¿cuál fue el momento ya, cuando esto sucedió? Ese fue el momento. Esas amistades que éramos niños honestos, no pensábamos en eso, pero algo cambió en ese instante ya. y entramos a una etapa y con esos mismos amigos que habíamos dicho nunca íbamos a hacer eso, ¿Ellos entramos. ellos también iban a la iglesia? No, Oh, oh, no, no, okey. ellos no eran de la iglesia. Oh, wow, Él so no me, estaban haciendo un pacto aunque no fueran de la No, iglesia. no, no, ellos, algunos iban a lo que, entre comillas, católicos, ¿verdad? Ya, Y otros simplemente no iban. Yo era el único que tenía una raíz apostólica, evangélica, okey, cristiana. ya, Entonces, un amigo mío venía de un hogar si podemos decir, destruido, pero separado. No tenía su papá, estaba en la prisión en ese momento okey, y tenían pasados diferentes. ya, Pero como niños no mirábamos esas cosas hasta que llegamos al momento empezamos a reflexionar eso. Si yo puedo decir qué tipo de impacto hace amistades en yes, una vida de cualquier persona, ¿verdad? Sea cristiano o no cristiano, yo creo que en verdad es una gran influencia el círculo con que lo rodeamos, the ya, circle we have around us, eso afectó mi vida en una grande manera. De que si brincamos al futuro de ese niño de 13 años cuando vine a la iglesia, fue muy difícil dejar esas amistades, me imagino. porque ellos eran mis amigos, ellos eran mis amigos de por vida, Sí, ¿verdad? Que sí, claro. yo daría mi vida por ellos. Ya. Estamos dispuestos, según nuestra mentalidad, a entregarnos unos por los otros, ¿verdad? Ya, Y eso fue difícil para mí. Venir a la iglesia vistiéndome como me vestía, de una historial, aunque temprana edad de joven, entrar a una iglesia rodeado de jóvenes apostólicos ya. y cómo me recibieron y cómo me sentí. No, es una larga historia, pero en verdad yo creo eso marca mi vida hasta este día, Yes, ¿verdad? ya. Las amistades son importantes. Lo que permitimos que afecte nuestra vida, que hable a nuestra vida, to speak into our lives. Todo eso importa. Ya. Y por esas razones, pues yo empecé a alejarme de la iglesia, empecé a involucrarme con pandillas, empezamos a vender drogas. Oh, empezó a hacer ese negocio. No, vendíamos drogas en la escuela. I mean, high school my money making. Yeah, Okey. no, I was in high school. Y es lo que hacía, si soy Sí, sí. honesto. I mean, Sí, that's sí, what we claro. did. I mean, we did that.
nos conectamos con diferentes grupos que pues, bueno, pues quizás no digo los nombres de ellos, pero nos conectamos con diferentes grupos y empezamos nosotros a conectarnos con personas que traían drogas de México para este lado Oh, wow. y ¿Y tenía que 15 años, 16 años? 15, 16 años Están chavales. vendiendo por ellos en las escuelas, Ya. en la escuela donde yo asistía y llegó al punto donde yo estaba tan, puedo decir, adicto a la droga que necesitaba la droga todos los días. Oh, ese ya es otro nivel. Una Yeah, cosa es que la pruebes y de vez sí. en cuando, pero Now it was more than just trying it. It was I'm addicted to this now. ya. Era donde pedía yo dinero de personas para que me dieran el dinero para yo ir a comprar más drogas. Oh, wow. So, yo iba y pedía dinero, deme $1, $2, lo que sea, ¿verdad? Para Ya, comprar algo, para, para que yo pudiera satisfacer ese deseo. ya. Y yo recuerdo el día cuando uno de mis amigos, con que era ese amigo con que por primera vez fumé el primer cigarro, Okey. me dice, oye Jesse, has llegado a un punto, y te lo tengo que decir, dice, has llegado a un punto donde yo creo que tú hasta venderías tu propia sangre Oh, para wow. agarrar un toque de esta droga, ¿verdad? Ya, Y ya has llegado a ese punto. Y definitivamente sí estaba en ese punto. ya estaba tocando Ya abajo. estaba llegando a ese punto donde no Ya, me importaba, pero solamente quería mantenerme con en ese high, ese nivel de estar endrogado. ya, Y pues ahí fue cayendo mi vida hasta que llegué a un momento. Ahora, es un corto lapso de tiempo porque estamos de 13 años. ya. Llegué al momento a 18 años, son 5 años donde nomás era un declive grande. Okey, eras hacia no, la única meta era llegar hasta abajo. Hasta iba de caída. Y llegué a ese punto, tristemente, yo pensé, me recuerdo la noche cuando yo dije, bueno, Señor, si hay un Dios, porque para ese punto hasta ya dudaba De de Dios. Dios. Ya, claro. Si hay un Dios, no me perdonaría a mí. Ya. He manchado mi vida tanto. Todavía había esas raíces apostólicas o cristianas Sembradas dentro. sembradas en mí que no me dejaban. Aun cuando yo estaba en áreas más oscuras, Ya. eh, había algo, una vocecita ahí que escuchaba a mi mamá decir, acuérdate, Dios mira todas las Sí, cosas. claro. Y yo sabía eso, pero la única manera que yo podría contradecir todo lo que mi mamá me enseñó era llegar a la conclusión que quizás no hay un Dios. Okey, esa era como la Eso última. era, podía aplacar mi conciencia, Ya. ¿verdad? Sí, sí. Porque si crees que hay un Dios, entonces hay un Dios que que tiene ciertas reglas o mandamientos. Era mi pensamiento Ya. secular, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, se llegó el momento donde dije, no, 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 Dios no me va a perdonar. Uno entra más, le entré más, hasta que en ese año de cuando cumplí 18 fue el año que el Señor trató con mi vida. Okey. Ya llegué a un momento donde yo pensé, man, no hay perdón para mí. Ya No, se there's no acabó. forgiveness. Nobody wants me. Ya. ¿Quién me va a querer a mí? Ya ha marcado mi vida. Tengo un pasado. Y ¿quién van a desear algo de mí? Ya. Nunca pensé que iba a estar en una iglesia, ni Ya. predicar, ni pastorear, ni cantar. Y que es una algo que me llamaba mucho la atención. So, cuando usted era un niño, ¿nunca pensó en estar en el liderazgo? Cuando era niño, sí, Okey, era líder en nuestra iglesia, pues tenemos líderes de niños y teníamos líderes de juniors, intermedios, ¿verdad? Y ya. yo era el presidente de los juniors y pues Oh, estaba muy wow. involucrado y me recuerdo que vino un evangelista, no me acuerdo su nombre, no sé si fue el hermano Carlos Ceniceros Jr., algo así, que vino a la iglesia Ya, y yo dije, man, yo quisiera tener un testimonio como él, que él venía del mundo o lo que sea y que quizás me estoy equivocando en el evangelista, pero me recordé diciendo una noche,
estaba yo afuera. No había celulares como hay hoy, ¿verdad? Sí, So, ya. salíamos para afuera y yo de junior dije, Señor, déjame ir al mundo. No sabía lo que Wow, estaba ya. pidiendo. Definitivamente no. No, déjame ir al mundo para yo tener un testimonio así, Sí, sí. para hablar de esas cosas y yo te voy a glorificar. No, I didn't know what I was asking. No sabía. Bien dice el dicho, si alguien dijo, asegúrate que lo que le pidas a Dios, Sí, asegúrate que eso es lo que quieres. yes, Porque si realmente ese es el propósito de Dios, te lo va a mandar. Y no puedes echarle la culpa a nadie más porque tú lo pediste. correcto. Entonces, En ese momento mi oración se alineó y no estoy diciendo, no me quiero meter en una discusión teológica, ya, ¿verdad? no lo Pero hagan si están escuchando sí, esto. y no estoy diciendo que era el propósito de Dios permitirme pecar, Ya, ¿verdad? exacto. Porque Dios no tenta a nadie para pecar. La Ya. palabra de Dios no enseña eso. Sino Dios en su divina plan escuchó esa oración y yo creo Él sin duda me protegió porque Ya, no caí en áreas que pudiera haber caído, pero en cierta manera lo permitió, no ya. que contestó esa oración y dijo, bueno, pues entra el pecado, no, No, no. sino que me permitió mirar esas cosas tan difíciles de la vida. Ya. Y ahora estoy agradecido de donde Dios me liberó, pero a la misma vez dije, ¿por qué tuve que pasar por ahí? Sí, claro. Pero llegó el momento, tengo 18 años, me quiero quitar la vida, estoy en una depresión tremenda, Okey. estoy adicto a drogas, no pienso que tengo ningún valor en mí mismo, Sí, por todo lo que ha todo pasado. lo que ha pasado, me siento como un pecador, pero del más vil, Ya. y digo, pues si me voy a ir al infierno, pues ya de una vez vámonos. Era el pensamiento. Que es algo muy serio, ¿verdad? Porque Sí. pues hay muchos. Ayer, desafortunadamente, asistí a un servicio fúnebre de un joven de 19 años que se acaba de quitar la vida. Oh, él se mató. Desafortunadamente, Wow. no sabemos todo lo que sucedió, Sí, ¿verdad? sí. Pero no era de la iglesia, era de otras personas y desafortunadamente pasaron esta tragedia, ¿verdad? Ya, Pero yo me puedo relacionar con eso, porque ya. era casi la misma edad donde Estaba chavalo. estaba yo viviendo. Y yo digo, yo me recordé ayer dónde yo estaba en ese momento. Ah. Y recuerdo que le llamaron al pastor, mis papás me encontraron así y yo ya estaba con estos pensamientos y le dijeron, vamos a llamarle al pastor. Y yo les dije, mire, yo no creo en Dios, yo no soy cristiano como ustedes creen en Dios, yo no Oh, creo en y Dios. aún viviendo usted en la casa de Aún ellos, viviendo en la casa de ¿pero iba a la ellos. iglesia durante ese tiempo o realmente no? No, Okey, no, so ya no no iba a no la iglesia, iba. ya no iba. Okey, Ya no iba. Y tampoco ellos, en verdad, me forzaban a ir tampoco. En okey. ese momento ya no iba yo totalmente. Ahora, la pregunta aquí, y es una pregunta que, siempre me la he preguntado, se la he preguntado a mi mamá miles de veces, no miles de veces, pero 10 o 20 veces, la misma pregunta es, ¿qué es la diferencia de ser un padre estricto a un padre no tan estricto? Ujú, ¿Y cuál es el camino cuál es la a lo mejor sé que no hay un libro, una respuesta, sí. pero en su opinión, ¿qué es la diferencia? ¿Es mejor ser un padre duro en las decisiones o un padre un poco más flojo? ¿Usted qué opina de eso? Pues yo creo, al final de día depende en la persona. No hablando del padre, sino hablando del niño. Okey, ¿Qué tipo de niño es? No todos los niños son iguales. ya, No todos aprenden igual. Y no podemos en cierta manera instruirlos con la misma fuerza. Hay uno que sí necesita más presión ya. y otros que solamente le dicen una vez. Es lo mismo que yo he mirado aún en el trabajo, Okey, en los trabajos seculares, como parte como yo siendo un manager, parte de la gerencia de una compañía. No todos los empleados, un empleado le puede decir una cosa una vez y se acabó, se alineó ya. y ya no tenemos nunca problema. Y hay otros que constantemente los tengo que amenazar que los vamos a Right despedir y up, todo eso. Y aún así, yo creo que en el crear
su familia. Yeah. El padre, la madre tiene que evaluar qué tipo de niño tiene. Y mis padres hicieron lo mejor que pudieran hacer. Yeah. Am, para algunos quizás pudieran haber dicho, pueden mirarlos y decir, fueron muy Relajados. relajados. Yo hubiera forzado a mi hijo a ir, Yeah. pero yo creo que si me fuerzan, más revelo. Yeah. Me hubiera revelado más, perdón, ir más en el pecado, más contra ellos, porque era mi carácter. Sí, sí, Entre claro. más me empujan, Más lo voy a más lo puchar. voy a hacer. Yeah. So ellos hicieron lo mejor. Yeah. They did the best they could in the way that they could. No sé si cómo hubiera yo quedado si hubiera tenido padres más estrictos, if I had Yeah. real strict parents. Pero lo que sí sé es que ellos hicieron lo que pudieron hacer. So, ¿cómo puedo yo, ahora que tengo niños, hijos míos, que los estoy yo creando, yo mido todo eso, Okay. ¿verdad? Quiero ser un padre bueno para ellos, que los entienda, Yeah. pero a la misma vez no darle riendas sueltas y decir, córranle como ustedes quieran correrle. Yeah. No, les tengo que instruir en la palabra de Dios como pastor que soy, Sí, como sí. vamos a quitar lo que es pastorado, simplemente como un hombre de fe, Yeah, que soy correcto. yo. Yo Yeah. soy un hombre de fe. Para ellos no soy pastor, para ellos soy dad, Sí, ¿verdad? y una de las cosas que en veces no entendemos es que usted tuvo un llamado de Dios para ser pastor, usted decidió ser pastor. Correcto. Sus hijos no decidieron ser hijos No, de pastor. no. Y allí podemos entrar en Yeah, un tema donde yeah, no lo tocamos, yeah. nomás lo vemos, pero nadie toca este tema. ¿Cómo es la vida de un hijo de pastor? Right. Es algo, a mí, yo tengo muchos amigos míos que son hijos de pastor, Ujú, entonces siento que sé un poquito más porque tengo muchos amigos de pastor y ujú. me llevo muy bien con ellas y con ellos, pero no soy hijo de pastor. Entonces, cómo es difícil de ser un hijo de pastor Right. y usted siendo pastor? Sí, correcto. Lo he mirado. Yo nunca fui hijo de pastor, Yeah. ¿verdad? Mi papá, Dios me bendijo cuando él ordenaron al ministerio, yo ya era pastor. Oh, wow, Sí. okey. Y él fue mi primer copastor de mi primera iglesia donde pastoreé, mi Wow, that's papá. crazy. Yeah, ¿Cómo? O sea, it just ca like the roles flip, pero sí, así era. Este, yo no sé lo que es crecer bajo un ministerio. okey, Ya, inclusive hay gente que ni piensa hasta el día. Hay personas de que aún en Midland yeah. que se bautizaron ya después que ni sabían que mis papás iban a la iglesia. Ellos pensaban que yo era el único. Oh, wow. Porque pues mis papás no son personas así de Involucrarse mucho. renombre, vamos a Okey. decir, de que personas los conocen. Son personas apostólicos, cristianos de fe que sirven al Señor Y y es todo, ¿verdad? nomás sirven al Señor y se Sirven acabó. a Dios, sí, pero y ahora ya mi papá se ha desarrollado en el ministerio y Dios lo está usando de una manera muy grande y estoy muy orgulloso de él. Pero en el momento, hay personas que ni saben, ¿no? They tell me, oh, your parents are in church. I thought you were the only one. Yo pensé que tú eres el único. No, but no, my parents are in church. They're Yeah, the reason probably I'm in church today. yeah, exacto. So, ellos me ayudaron. Ellos vinieron, ellos me instruyeron. Nunca paró mi mamá de orar por mí. Sí, la mamá es Y ella siguió orando por mí. Por eso, yo escucho esos cantos que llévale un mensaje a mi madre. yeah. Y no sé si se acuerdan esos algunos que escuchan, dile que su hijo, el más rebelde, se bautizó. Y Ah. escuché ese canto yo, ahora, ese soy yo, el más rebelde. Yeah, Pero gracias a Dios, Dios allí le llamaron al pastor y vino el pastor regresando a ese momento y dijo el pastor, Jesse, esta va a ser la última vez que lloro por ti. el pastor dijo eso. This is it. He was straight up. This is the last time I'm going to pray for you. La última vez. Y yo dije, bueno, pastor, dije esto. Y mire cómo ahora yo lo miro como falta de respeto en cierta forma, ¿verdad? Pero Sí, yo le sí. dije al pastor, I said, Pastor, le dije, pastor, if the God that you believe in can really give me peace, me puede dar paz en verdad, Yeah, then I'll serve him for the rest of my life.
But if he does not answer your prayer tonight, don't ever talk to me about this God. Oh, wow. So, Nunca me yeah, vuelvas a hablar de este Dios. yeah. And the pastor began to pray. He didn't pray a big, deep theological prayer. No, no hizo una oración así profunda. Yeah, Sino simplemente dice, Señor, dale paz a este joven. And when he began to pray that, cuando él dijo eso, I felt a peace come over my life like I beautiful. had never felt before. Yeah, And I knew, yo me di cuenta en ese momento, this God is real. yeah. Este Dios es verdadero. And I have to be a man of my word. Tengo que cumplir. Sí, sí, claro. So from that moment on began my journey to know God more, Yeah, conocer a Dios más. It didn't happen overnight. Iba a la iglesia while still smoking. Iba a la yeah. iglesia still drinking. Iba a la iglesia still partying. Todo haciendo todo eso. Pero, Pero iba a la iglesia. yeah. O sea, Que ya había un caminito ya más. había un caminito allí. Yeah, Y empecé. Y ahí empezó mi carrera. Y, y si me permite tocar este tema rápidamente, fue muy difícil para mí porque venir de un mundo donde estábamos constantemente en fiestas yeah, y en ese tipo de ambiente a ir a la iglesia donde no hacen eso. Yo yeah. decía, pues, ¿qué hacen ustedes cristianos? Sí, I es mean, muy what do you aburrido. guys do, man? Like, God Almighty. Estaba Yeah, acostumbrado a ir a los bailes, a ir aquí, allá, yeah. y venir a una iglesia donde no hacen eso. Y Mhm. luego inclusive yo me vestía como pandillero y todo eso, ¿verdad? Ir a una iglesia donde no se visten así y todos me miraban como, sabían quién era yo, Sí, sí, claro. pero me miraban como que, hey, ¿qué andas haciendo tú? Like, what Yeah, are you doing here? Y así me sentía. Quizás no pensaban, pero así me sentía yo que era. Yo okay. decía, man, así es difícil porque soy yo ah, alguien del mundo, vamos a decir, entre comillas, pero regresando ahora y no tengo amigos. I have no friends. Todos mis amigos los tuve que abandonar. O sea, en ese momento tuvo que, Abandonar todos mis amigos del mundo y yeah. decir bye. Y creo que eso es lo más difícil, ¿no? Porque son con las personas que te comunicas más. Yeah, Y ahorita es muy diferente a aquellos años. right. Pero, y volviendo a las amistades, yo siempre he dicho eso, y no nomás yo, pero hay gente que ha dicho que eres la persona con las 5 personas que te juntas. Es cierto, es cierto. Y yo era muy apegados a ellos. Ya. So dejar todo eso por seguir a Cristo me costó. ¿Y cómo fue esa decisión de usted hacerlo? No. Cuando yo vine al Señor, ok, que dije, no me bauticé así de un día y como llegó el Espíritu Santo con una ave, una paloma y cayó sobre mí. No, 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 no era nada de eso. Okey. Sí sentí la paz esa noche. So, Ya. de esa noche yo dije, yo tengo que cumplir mi palabra y de, dejé de querer vivir así. Todavía iba, Ya. Sí, sí. pero ya no tenía el mismo afecto que tenía antes. Me recuerdo una noche, fui al culto entre semana y me dice un hermano, Jesse, ¿todavía tú estás fumando? Y le dije, mire hermano, sí, pero ya no tanto como antes, ya no más los Okey. fines de semana. Ya estaba bajándole. I'm coming down a little bit, you Ya. know? Y dice, Jesse, si en verdad estás serio y quieres servir a Dios, tienes que tú decirle al Señor, quítame esto, y el Okey. Señor te lo va a quitar. Sí, sí. Y yo dije, wow, could it be that easy? Y le dije al Señor, esa noche me fui a la casa. Ya. I said, God, Señor Dios, ya no quiero yo tener esto, quítame el deseo. Y el mecanismo que Dios usó, el modo que Dios usó para quitarme esto, fue algo inesperado. Lo que Dios permitió era que y la manera que Dios usó para quitarme esta adicción, era que cada vez que yo entraba en un ambiente donde estaban drogas, alcohol presente, lo que sea, Ya. este, un espíritu como de muerte entraba Oh, wow. conmigo. Ya. Y personas pudieran decir, pues es increíble. Y sí es en Increíble. cierta manera Sí, increíble, claro. Sí, sí. pero
era tan fuerte mis cadenas que no podía yo fácilmente dejarlo. So, te voy a dar un ejemplo, llegaba yo a una fiesta y estaban ahí y yo le dije al Señor, Señor, quítame esto. Después de esa oración, eh, entraba conmigo como un espíritu, una sombra que llegaba a ese lugar y yo sentía que me iba a morir. Oh, wow, tenía ese temor. Ese temor entraba. Yo decía, ok, no puedo hacer nada de las drogas y no hacía nada. Pero ya después no nomás eran las drogas. Ahora era cada vez que yo entraba en un ambiente así, Oh, wow, so, cada vez iba creciendo más, creciendo más y más. más. Y dije, bueno, ya no puedo ir. Y mis amigos decían, oye, ¿por qué no vienes ya con nosotros? Decían, no, es que ustedes no van a entender. Ya, Y no, pues vente, ya nos estás abandonando, que ya no estás tú, ya que te crees más o sí, sí, sí. un santo, lo que sea. Y no, es que no me creo santo, es que ya no puedo ir allí ya. Ya, Y el Señor me arrancó de ahí por medio de eso, de ese oh, wow. temor que yo sentía. Eso se aplacaba, se iba cuando yo me iba de esos lugares. So, usted empezó a notar eso, que dijo: Y yo, "Okey, algo está pasando sí, aquí". yo me di cuenta ahora, esto no es el enemigo, Ya, esto es Dios, que por un momento está permitiendo que un espíritu venga y me ya, atormente, ya. pero con el fin de sacarme, Sí, no que se quede ahí, que se vaya. sino que sí. Me recuerdo mucho como, y no estoy diciendo que es la misma cosa, pero me recuerdo mucho cuando Dios quita su espíritu del rey Saúl y permite un espíritu malo que venga a atormentarlo. Y solo se iba cuando David Ya, tocaba, llegaba cuando David. caía la presencia de Dios, se iba. Ya, Y vino me está pasando a mí. Cuando yo entro en estos ambientes, ahí viene ese espíritu y me empieza a atormentar. Y lo único que puede traer paz es alejarme de irme. Ya ya. empecé entonces ya no ir. Ya empecé Okey, a alejarme, ya no empecé ya no a ir con ellos. ya, Y es cuando ellos lo empezaron a notar y empezaron a decir, bueno, ya no tú te relacionas con nosotros. ya. ¿Qué ha pasado? Yo les dije, mire, ya empecé a ir a la iglesia, vengan Okey. conmigo y lo que sea, pero no. No, no. Ah, Y de ahí empezó el cambio y okey. empecé yo a venir aquí. Pero un camino muy solitario al principio. Sí. Am, Jóvenes tenían sus grupos en la iglesia Eso es lo más triste que podemos hacer como jóvenes. yeah, los jóvenes tenían su grupo and I didn't fit in that group. Ya, Yo no tenía molde, I didn't look like them, no hablaba como como ellos. ellos, Ya, en cierta forma no pensaban como ellos, ya. este, no me podía comunicar con ellos. Mi tío tenía un grupo, un conjunto norteño cristiano. Okey. Y una noche me llama, porque yo creo que miraba mi desesperación de, pues, ¿qué hago? Sí, sí, tenía que ser algo. No, no. No tengo nadie con que juntarme. Yo le agradezco porque Dios usó mi tío y ese conjunto de música cristiana norteña, con Ajá. acordeón y el bajo sexto y todo, me invitó. Vente, mijo, tenemos un grupo, tocamos. Yo sabía que tenía el grupo, pero dice, practicamos los viernes y a veces los sábados salimos a iglesias, a campañas y Oh, sí se tocamos. van, ya. Vente para que te distraigas. Yo dije, wow, all right, pues yo no escucho música mucho así norteña. Ya, Sí había ido a unos bailes así allá, aquí, allá, pero no tanto. Yo ya. no sé nada de instrumentos, pero vente, dice, y me empezaron a enseñar. Y todos los fines de semana Ahí empecé ahí estaba. y me conecté. ¿Qué fue su primer instrumento que tocó? El bajo sexto. Ah, Bueno, okey. no, me pusieron ¿Tamboras? las congas. Congas, okey, ya, En ya, las ya. congas y no sé cómo se dice en español, pero en inglés, the street name is the cowbell. Okey, la cosita esa que le Sí, das, ya. clac. Ya, ya, ya. Y empecé con eso, ¿verdad? Y luego me empezó a enseñar un hermano, allí se llama Alfonso Torres, me empezó a enseñar el bajo sexto. Y estoy muy agradecido con el hermano Torres porque me ayudó. Ya, Y todo eso me ayudó a distraerme. okey. Y me empecé a juntar, noté que había jóvenes que casi nadie se juntaba con ellos. Ya.
y me empecé a juntar con Que ellos. dijo: "Pues vénganse para acá, Pues primo". vénganse todos los otros y nos empezamos a juntar y hicimos nuestro propio grupo y empecé ahí yo a crecer en la iglesia Yeah, y pues el resto es historia, pero así es como hemos llegado a ese punto sí, donde estamos hoy. Nunca me imaginé que iba a estar yo aquí. yeah. Y luego, después de ahí, ¿cuál fue el llamado al pastoreo? ¿Cómo es que llegó usted a decir: "Hey, creo que el Señor me está llamando al pastoreo"? Sí, no, no, sí, cuando yo empecé a sentir el llamado, yo nunca quería ser pastor. Ya cuando empecé a querer estar en ministerio, Yeah. y yo dije, quiero ser evangelista, quiero salir y predicar en diferentes lugares, y yo me miraba con un RV, con mi Okay, familia, nice. yendo a las iglesias, llegando y predicando. En ese tiempo, me llevó la memoria a cuando yo estaba niño y Ajá. había un evangelista que se llamaba, bueno, no sé su primer nombre, pero su apellido era Watts. Okay. Watts era un evangelista de la Asamblea Apostólica. Yeah. Y yo llegaba allí y yo sabía que iba a ser un culto de fuego porque miraba su RV allá Okay. estacionado en el estacionamiento de la iglesia. Y ya sabía que And iba I a haber said, oh, algo. it's going to be fire Yeah. tonight, Holy Ghost, because Evangelist Watts is in the house. Y dije, bueno, y yo quiero hacer lo mismo, yo quiero Yeah. llegar y que los hermanos digan, oh, hoy va a estar poderoso porque está el evangelista Jesse, Sí, sí. porque miraban mi RV ahí. Eran mis Su pensamientos, su ¿verdad? ilusión. Sí, mis ilusiones y me recuerdo cuando un día me llaman y me dicen, hermano Jesse, hay una iglesia que se ha abierto en un lugar y quisiera usted, estamos pensando en usted que pastoree ese lugar. Oh, pero usted no tenía nada, o No, sea, yo no o sea, quería ser oh, pastor. wow. Y yo dije, uff, ¿Ya estaba casado usted? ya estaba Ah, okey, casado. ahorita vamos a regresar ahí, pero ¿y Ahorita luego? regresamos a ese punto, pero yo ya estaba casado y mi esposa y yo habíamos tenido conversaciones, when we were dating, ah, habíamos platicado sobre si iba yo a estar en el ministerio, porque ella viene de una familia de ministerio, de pastores Oh, la hermana. sí, ella viene de lugares de ministerio, Trae historia, tiene okey, historia, ya, y pero yo le dije, no, yo quiero ser evangelista. Dijo, ok, está bueno, porque yo vengo ya, de pastor, ella okey. también era hija de pastor ya en su edad, y bueno, me llaman, yo le digo a ella, ¿qué piensa? Ella dice, no, no, Oh, un no, no. no, definitivamente no. No quiero, no, no, Oh, no, ah, no al pastorado y no a ir a esa ciudad. Y pues yo no quería ser pastor, yo estaba, bueno, también, pues no, not really. No, no, le digo al obispo que me llamó y me dice, y yo le digo, pues bueno, y dice, pues bueno, vamos a mirar, ¿por qué no vienes y miras y platicamos, etcétera, etcétera? Y pues bueno, lo que pasó es que no quiero ah, hablar nada que no, para faltar respeto a nadie, sí, correcto, sí, pero sí. al final de día no se hizo, Okey, no se logró. no se logró. Y yo me quedé en verdad muy lastimado, desilusionado, porque para ese punto ya, aunque yo había dicho no, pero cuando empezó el proceso, me empecé a decir, A a ilusionar. ilusionar y decir, pues a lo mejor sí, Y creo que eso es lo malo cuando te dicen que hay una oportunidad y no llega. y no llega. Y Empecé yo ya, y decirle a mi esposa, pues vamos a darle una oportunidad. A lo mejor Dios nos ha llamado al pastorado. okey, ya, ya, Ella dice, bueno, si es Dios, se va a hacer. Dijo, ok, yo creo que es quizás sí. Yo ya, nunca quería ser pastor, pero cuando fui, empecé a mirar, como que vino una carga sobre mí. me imagino. Y yo dije, man, a lo mejor sí tengo que ser pastor, a lo mejor este es mi llamado. Sí, sí, Sentí esa carga. Fue por primera vez que yo empecé a pensar por un segundo, ya, quizás si Dios me llamó a ser pastor. Es cuando eso pasó. Y Dios usó ese momento negativo ya, para subirme al pensamiento de quizás yo pudiera ser pastor, okey, ya, porque nunca pensé que alguien como yo pudiera ser sí, pastor. sí, Lo que llegamos es que esta es la oportunidad y yo empecé a pensar, well, maybe it is, quizás ya, sí es. Me empecé a ilusionar. Luego llegamos al punto donde
Dicen, I'm sorry, se lo vamos a dar a otra persona. Ouch. Yeah. Y fui, ¡pa! Caí Sí, me imagino, muy, muy fuerte. fuerte, fuerte, me desilusioné. Que dije, pues a lo mejor no es mi llamado. Yeah. ¿Por qué? Entra otro tema de estar desilusionado con la iglesia, con liderazgo, con la Yeah. política, con todo eso, que son temas que podemos hablar otro tiempo, pero ahí llegó ese momento donde yo dije, no, 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 no quiero nada. I'm Yeah. happy being a member of the church and Okay. serving God. Otra vez a sentarse en la Sí, yo silla estoy que todos contento. estamos Déjenme sentados. sentarme. Yeah. A mí no me llamen, hablen de ministerio, ¿verdad? So, me recuerdo que llegó el momento donde ya no quería nada con ministerio. So, para este momento ya soy ministro. Okay. Ok, Yeah. ya soy ministro, ya estamos ejerciendo ministerio, pero en la iglesia local y yo estoy contento, ¿verdad? Estoy trabajando en el petróleo, Okay. estoy yo haciendo más o menos buen dinero y I'm good. Y luego me dicen, vinimos para acá, para San Antonio y entro a una iglesia de un pastor aquí de la área de San Antonio Yeah. y me siento yo muy conmovido porque miro que el pastor necesita ayuda. Y yo estoy allá en una iglesia de 500 personas, En Midland. Midland, Yeah. 20 ministros, Sí, hay mucha gente ya allí. bastante. Yeah. Y yo digo, este pastor necesita ayuda. Siento una carga caer sobre mí. Otra vez la carga que Y había ahí viene sentido. otra vez. Pero todavía estoy lastimado Yeah. en mis sentimientos. Y yo le digo a mi esposa, ¿por qué no nos movemos para San Antonio? Le ayudamos a este pastor. Yeah. Y ella dice, ok. Ah. Wow, yo Oh, dije, wow. all right. Si estás en serio, empieza a buscar trabajo. Ella le dijo a Ella me usted. dice, si estás en serio, ok. So estamos aquí quedándonos por un fin de semana y yo empiezo a buscar trabajo ese mismo fin de semana. Oh, wow. I start applying for jobs. Ahí en En ese ese momento. Oh, wow. instante empezamos a aplicar por trabajos y mi profesión es, soy un Safety and Health Officer Professional. Okay. Entonces, pues tengo certificado y ciertas cosas que puedo agarrar trabajo en esa área. So, Yeah. empecé a aplicar y me empezó a salir algo el sábado. Ese era el viernes, el sábado empezó a salir ya, come for interview, lo que sea. Y dije, se va a hacer, vamos a venirnos, nos vamos a mover, y ya está en serio, Yeah. vendemos nuestra casa allá, Oh, y nos vamos tenían para acá, casa se vamos acá. allá y Oh, wow. nos vendemos. Teníamos todos nuestros planes. Sí, sí. El sábado, Wow. en la mañana, antes de mediodía, recibo una llamada. Es un obispo de un distrito. Y luego me dice, hermano Jesse, amén, amén, obispo. Tenemos una iglesia que se acaba de abrir acá. Y estuviera usted dispuesto. Oh, wow. Ese mismo sábado. Ese mismo sábado. Ahora, el Wow. viernes nosotros habíamos hecho la decisión de movernos para San Antonio, Sí, sí. para ayudarle a este pastor. No como pastor, sino No, no. nomás apoyarlo Sí, en lo en que lo que ocupe. pudiéramos, porque estaba él, no voy a decir solo, pero necesitaba apoyo Sí, sí. ministerial. Claro. Y luego pues llegamos a ese momento. El sábado me llama el obispo, me dice, te queremos poner, si estás tú dispuesto, en Monahans, un pueblo pequeño de 8,000 habitantes, Okay. este, Allá en Midland. allá en la área de Midland. Yeah. Yo, todavía ofendido, le digo, obispo, no, pero déjeme orar un día o dos. Am, y yo en mi mente, cuando estoy platicando con él, digo, mi esposa va a decir que no, porque ya me había dicho que no Yeah. anteriormente. Y luego cuando termino de hablar con él, la llamada, quedamos que le iba a hablar otra vez, para atrás otro día. Yeah. Termino de hablar con él cuando mi esposa me mira y me dice, yo siento que el Señor nos está llamando a Monahans. No, hombre, quedé con la boca Sí, claro. abierta. My jaw dropped. I was like, what? My wife said yes. Yeah. Mi esposa dijo que sí. I said, this is incredible. No porque ella no tenía ministerio o no amaba la iglesia. Sí amaba la iglesia. Sí, sí. Pero simplemente no, ella quería entrar al pastorado. Yeah. Y yo para este momento también ya no quería. Y ella me dice, yo siento que sí.
Yo Wow. digo, no, y ella dice, deja tu orgullo a un lado y Wow. mira lo que Dios está llamando a hacer. Yo dije, es verdad. Esas palabras me cayeron como agua fría Sí, 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 claro. y me quedé yo en shock. Ya. Y yo dije, ¿qué estoy escuchando? Yo sabía, estoy escuchando a mi esposa, pero no es mi esposa. Es el Espíritu de Dios hablando por medio de mi esposa, Sí, sí. hablando y ministrando mi vida. Y yo dije, Señor, eres tú. Le llamé al obispo para atrás el domingo, tomaba un día. Ya. Dije, obispo, tomamos la iglesia. So, Wow. de tener planes de movernos para San Antonio a inmediatamente empezar a hacer planes para ir a Monahans era drástico, Sí, en un cambio muy, muy, muy fuerte. muy fuerte. So, decidimos ir a Monahans y si no me equivoco, entre un mes ya estábamos siendo instalados ahí en Monahans para pastorear la primera iglesia Okay. de mi carrera ministerial. Yes, yeah. Y entré ahí a Monahans con esos hermanos y empecé a pastorear. Tenía 27 años. Oh, estaba bien joven. Empecé a pastorear a los 27 años, joven en una iglesia donde los hermanos eran mucho más mayor que yo. Ya, definitivamente. Y la dificultad es de pastorear, ser un pastor joven, pastoreando personas mayor que Sí. uno, pues es una plática completa y que tiene pues, muchos temas, pero Dios nos ayudó. No, y luego, enseñarle a alguien mayor que tú es más difícil. Oh, yeah. Oh, yeah. Porque ellos han estado en el camino de Dios más tiempo, Sí, un tiempo más largo, ellos han visto muchas otras cosas, ya, simplemente vivir tantos años sí, ellos. Y yo de 27 años queriendo instruirlos con principios bíblicos para que ellos hagan decisiones bíblicas en su vida natural en este mundo, ya. era algo, pues, ¿cómo tú me vas a enseñar a mí? Sí, claro. Aunque no se portaron de esa manera, los hermanos eran me enseñaron mucha gracia, mucha misericordia. Yes, ya. Yo creo que los hermanos ahí en Monahans, Dios los usó para animarme, Ya, pues, ya, inspirarme, para, para que yo mirara y pudiera decirme a mí mismo, this is possible, ya, esto es posible. Era una iglesia muy cariñosa, sigue siendo, ya tengo como 6 7 años que no he estado ahí con ellos, pero Dios los usó para ya. ayudarme a mí a pensar, I can do this. Sí, para hacerlo más fuerte. Sí, ya. Y Dios nos empezó a bendecir ahí. Pero aún así yo le preguntaba a mi esposa, nos preguntábamos, can you believe we're pastoring? ¿Puedes Ya, creerlo? Nosotros, sí, you and sí, I. And I realized, me di cuenta algo, you just got to want to just serve God. You know, just ya, serve the Lord, sírvele a Dios. Y el Señor te va a poner en los lugares donde tú necesitas que estar. sí. Y creo que también una de las cosas que tiene que estar uno preparado. Si no Yeah. estás preparado, porque la mayoría de nosotros queremos servir, Ajá. pero no nos preparamos en ningún área. O sea, no Así nos es. preparamos ni siquiera para barrer, menos para estudiar, menos para Ya, cantar, ya, menos para predicar. ya. Sí, y cuando estás aprendiendo algo y que dedicas a aprender eso, Ujú, y llega la oportunidad, ya nomás es de ya. ejecutarlo. No tienes que Correcto. estar, oh, tengo que aprender a tocar la guitarra porque ya me van a poner en el coro. No, No. tienes que empezar a tocar la guitarra Ya. desde meses, Ya. años antes de que Correcto. te den la oportunidad. Correcto. Sí, sí, no. La preparación es esencial para la oportunidad que Dios nos va a dar, Ya, para entrar en el momento oportuno de Dios. Si uno no está listo, eh, puede uno fallar. sí, Y la oportunidad que tú tienes se te va. ya. Y la oportunidad no vuelve. No. Eh, Muchas veces no vuelve. la Y mayoría de listo. veces me atrevo a decir que no vuelven. Yeah. O sea, I would agree. Hay momentos oportunos que Dios abre que si uno no está atento, no ya, está poniendo atención, sí, no está preparado, no está enfocado, se le va esa oportunidad. sí. Y uno dice, ay, ¿por qué no tomé esa oportunidad? ¿Por Sí, qué no lo hice? Ese era el ya. momento, ese era el espacio y desafortunadamente no se tomó.
Sí, correcto. Yeah. Y y cuando entonces estuvo pastoreando allá, ¿y cuándo fue la decisión de moverse a San Marcos? Oh, wow. Bueno, coming to San Marcos, cuando yo vine aquí, el obispo de este distrito central de Texas me llama y me dice, Jesse, ¿quieres venirte para San Marcos? Tenemos una iglesia para ti, lo que sea, etcétera, Ya. etcétera. So, vine con mi esposa, vinimos para acá a mirar la iglesia, y vinimos y predicamos. Estaba ese día calientísimo aquí en Central Texas, Ya. central de Texas. Era un día caliente y solamente tenían aires de ventana Uy, no. en la iglesia, only window units. Ah, Here I am preaching. It's like temperature is like, burning. Está quemando y ardiendo. And then I am preaching. And then I get out, and my wife says to me something. I don't yeah. know if she want me to repeat what she said. Nothing bad, but she just says basically somewhere along the lines, it's too hot here. Yeah. If you want to come, you can come by yourself. Oh, yeah, so Sh- She's like, no, and I'm like, no, it is hot here. yeah. I don't want to come past her here. I don't want to come past her here in San Marcos. I told her, so we're in agreement. We both looked at each other and we said, no, No, yeah, no, so we are hot. not coming. It's too hot. We don't want to be here. We're good over there in Monahans. We both agreed. Yeah. Estamos de acuerdo. No queremos estar aquí. And so then we tell Bishop, plus I had a good job. I mean, a good job. Tenía un buen trabajo allá. Yeah. Getting paid well, haciendo muy buen dinero. Mi casa ya la tengo. Los hermanos, una maravilla. Ya lo conocen, ya No, ya sabe me todo. conocen, ya Yeah. estamos bien. We're good. We're set, man. And to come here, venir aquí, I don't know nobody. I don't have friends. Yo no tengo amigos, no Yeah. conozco a nadie, no tengo. Bueno, sí tenía amigos, pero no en San Marcos, ¿verdad? No tengo familia aquí. No tengo trabajo, no tengo casa. Ah, Tengo que dejar todo. Me acuerdo sentándome en la oficina del obispo y le digo al obispo, I tell Bishop, I'm sorry, but no, this is not God's will. No es la oh, voluntad de Dios. yeah. I I have too good of a job. I'm comfortable. I don't want to come here. I'm okay over there. Thank you. Yeah. Gracias, pero no, it's not God's will. Bishop gracefully, me dice, pastor, está bien. Ya era pastor, yo, pues, dice, pastor, gracias. Sí, sí. Pues no es la voluntad de Dios, quizás. Voy a seguir orando por ti, all right. Después de un año, venimos trayendo nuestros Oh, wow. jóvenes para acá, por San Marcos, y pasamos aquí por San Marcos porque había un NYA en Austin, I believe. En Austin era, no me acuerdo, o en Dallas quizás, pero tal que tuvimos que pasar por aquí. Yeah, sí, sí. A ver si no. Sí, y vamos pasando por San Marcos cuando yo siento el llamado de Dios Oh, wow. de venir a San Marcos. Sí, sí. Pero yo digo, no, I'm good. Allá estoy bien, ¿no? I'm Para qué le good. muevo? No le voy a mover nada. Y esto pasó. Regreso a Midland. En mi trabajo era en Midland. Regreso a Midland. Monahans está como 50 y tantos millas de Midland. Casi una So hora. yo todavía vivía en Midland, pero viajaba para la Oh, iglesia. okay, yeah. Yeah, y trabajaba en Midland. So llego a Midland y en los siguientes 3 meses, la economía en el petróleo cae Yeah. drásticamente. Y no solamente por 3 meses, sino el resto de ese año. Yeah. ¿Qué tal llegamos a diciembre y la compañía teníamos como 500 empleados y tuvimos que despedir la mayoría? ¿Qué tal que quedamos con solamente 100 empleados? No, nada, muchísimo. So llega diciembre, estamos por entrar a las festividades de Navidad y todo eso, ¿verdad? Yeah. Y me llama mi patrón, y me dice, oye, tenemos que cortar, éramos 5, y dice, tenemos que cortar a 3 personas De los 5. de los 5. Y él, obvio que él no iba a ser uno de ellos. Sí, claro, definitivamente. Nada, ¿saben qué? Yo me voy a ir. Y yo digo, eso no me da oportunidad para una persona más. A lo mucho 2, si él puede convencer a los dueños de la compañía que dejen a otra persona. Yeah. Yo voy al carro, me siento, cierro la puerta. Estoy a punto de perder todo, mi trabajo, Sí, sí, claro, sí, sí. todo. Y yo sé que no hay otras oportunidades en este momento porque toda la economía en Midland Estás, había bajado. estás hasta abajo. Nadie, todos están, hasta compañías están cerrando. Yeah. So, ¿quién me va a contratar?
¿qué voy a hacer con mi familia, mi trabajo, mi casa, mis carros? Todo lo ya. voy a perder. Estoy pensando yo Sí, ya está pensando mucho más mucho, sí, adelante. que nada que ver, que ese es el ¿Cuándo se va a levantar esta recesión aquí en ya, esta área, en ya. el petróleo? Yo no sé. Y es cuando el Señor, yo estoy llorando, no orando, llorando Guau, en mi troca, ya, pensando que estoy a punto de perderlo todo. Y es cuando el Señor me habla. Me ya. dice, ¿te recuerdas cuando tú te sentaste en la oficina del obispo y le dijiste, no es que tengo un buen trabajo y una buena economía Oh, oh, guau. y que no era mi voluntad? Yo siento que el Señor me está hablando, ¿verdad? Alguien puede decir es increíble, pero yo lo creo. Sí, sí, no, definitivamente. Y me dice, yo siento que Dios en mi mente me dice, yo soy el que te doy el trabajo y en un Guau, instante te lo puedo sí, quitar pronto, y lo pierdes todo. ya. Yo en ese momento le dije a Dios, ahora sí empecé a orar, porque antes de eso nomás estaba lamentando y quejándome y diciendo que voy a perder todo y qué voy a hacer y que etcétera, etcétera. Pero y en ese momento yo dije, Señor, si sale otra oportunidad de ir a San Marcos, I'm ready. yo me voy. Ya. I am ready. Estoy listo. Sure enough, pasó ese año y venimos a NYA en Houston. No sé si se llamaba NYA o Regionals ese Aquí en tiempo. el Regionals, en aquel Ya, tiempo, back ya, in the está day. en Houston. Ya. Y vamos, y el obispo Baboa me mira y me dice, Jess, ¿estás listo como jugando, Sí, verdad? sí, sí, sí. Él me dice, Jess, ¿estás listo para venirte a San Marcos? Y yo lo miré, ¿Qué le dijo? sí. Y que güey, estoy jugando. Y paró y dijo, wait a minute, you Ya, serious? ya. Sí, Y, sí. como que, ¿por qué no me lo dijo así como jugando, Ya, verdad? ya. Estábamos pasando, yo venía del baño y él iba saliendo del ballroom donde estábamos y nos encontramos. Sí, sí, Y me dice, y yo le digo, sí, y él para, wow, ya. you're serious, ¿estás en serio? Yo le dije, sí, estoy en serio. Mm. Pues vamos a platicar. Oh, Let's wow. talk. Ya. Y nos pusimos a platicar y para septiembre de ese año nos estábamos moviendo aquí a San Marcos. A agosto nos habían movido. Eso fue como el culto de NYA o Regionals, como le March. llamábamos, era en marzo. Ya. So para septiembre, agosto, los fines de agosto, principio de septiembre, me estaba aquí viviendo ya en San Marcos. No tenía trabajo, no tenía casa, no tenía dónde vivir. Oh, wow. Viví con el copastor por unos meses. Oh, sí. Ajá, me prestó uno de sus cuartos en su casa Ya. y ahí vivimos. Y for the very first time in my life, I got on food stamps as an Oh, adult. wow. Uh, and I never lived like that. Ya. Nunca había vivido así. ¿Y cómo es vivir esa vida? Porque creo que es un cambio muy drástico y más cuando uno está sirviendo a Dios, Sí, porque pues realmente sabemos que Dios es dueño de todo, yeah, pero, he is. pero es que dices tú, ¿cómo siendo Dios dueño de todo estoy viviendo aquí? Así es. ¿Cómo sale uno de allí? ¿Cómo es la respuesta? Reconciliar lo que sabemos de Dios y lo que estamos mirando Ok, era una polémica muy grande. Era como que what I believe is not working out with what I see. ya, Y, y yo le dije a Dios, y sí le dije, honestamente, yo le dije a Dios antes de movernos aquí a San Marcos en mi oración, yo hablaba con Dios y yo le decía, Señor, si voy a San Marcos, tú vas a suplir todo. ya, Yo voy a creer en ti. Dejé mi trabajo, dejé todo. Y cuando fui, me vine y no teníamos hogar, no teníamos nada y estamos ahí, mis niños ya no les, they were used to us going to the store, íbamos a la tienda, I want this, dad. Ahí ya, está, good, te ya, lo compramos, quiere. Este, I want to go eat here, let's go, you know. Pero ahora es like, no tenemos dinero, we don't have money, ya, we're sleeping, it's five of us, we're sleeping in a small room, it's not even our own house, ya, and I'm like, God, ouch, what is going on? ya. ¿Qué está pasando, Dios? Thankfully, a brother here from San Marcos, un hermano aquí, un ministro aquí de San Marcos, me prestó su casa. Me la rentó, pero casi por nada. Ok, queda muy, muy barata. Sí, muy, muy, muy barata. Y, y
y yo decía, pues, no sé cómo lo vamos a hacer. Me empecé a enfermar del estómago, de todo. I'm stressing out. Yeah. Here are my children. I'm trusting God, but there is nothing coming. There's nothing. I'm no money. Nobody's Yeah. sending me checks. No. Nobody's like, food is not raining down from heaven. What is going on? ¿Qué Yeah. está pasando, Dios? I mean, I struggled. Pero Dios permitió que eso pasara. Ahora lo puedo mirar para que yo pudiera en verdad creer en Él, Okay. Era en su como un provisión. yeah, Era una prueba para mi vida. It was a trial. yeah. Era una prueba ah, para aprender qué es confiar en Dios. Sí, claro. Y me acuerdo que el día que agarré un trabajo secular, casi lloramos todos. Oh, yeah, de la alegría De que la ya se va a alegría. trabajar. Sí, yo iba a ir a mi primer trabajo y les voy a decir cómo pasó, pero para no dar mucha información, pero me pude conectar por medio de un hermano a esta compañía a donde empecé yo a trabajar. Bueno, me llaman a la compañía a una entrevista y me dicen, ¿cuánto quiere que te paguemos? Yeah, Yo le dije, pues, man, I don't know, ya no sé qué pagan aquí en esta área. yeah. Yo sé cómo pagan allá en el petróleo, pero no aquí. So, Sí, sí, yo muy dije diferente. $55,000 Yeah. a year. Y me mira el señor y me dice, pues vamos a pensarlo. Ah. We'll call you. Y cuando te dicen eso es Yeah, I said, it's done. I yeah. don't have I haven't worked now. By this time, no había trabajado. It's already been like 4 months. Oh, wow, No sí, work. ya hacía Just tiempo. church, dedicated. And the church couldn't give us a lot. There wasn't that, maybe 24 members, 24 miembros. Ah, no, no, nada. And so then I said, okay, I'm not going to take it because no vale, the job is an hour from where I live. Es una hora. No, lo que me van a dar no va a valer la pena de lo que Yeah. yo voy a invertir viajando, el gasolina. Okay, the next day me llaman. Me dice el dueño, quiero preguntarte, ¿cómo es que conectaste con nosotros? Yo le dije, mira, es que no sé, ¿conoces a alguien? Mira, yo conozco una persona, yo soy pastor y un miembro de mi iglesia conoce a esta persona que hace entrenamiento para tus empleados y Okay. él me dio tu número. Dijo, wow, eso es asombroso. Digo, quiero pararte. ¿Eres pastor? Él dice, sí, yo soy pastor. Soy apostólico pentecostal. Digo, yo soy un diácono en una iglesia bautista. Okay. Y luego dice, pero Dios me ha bendecido con esta compañía. Oh, él es el dueño. Él es el dueño. Y él me dice, yo siento que yo quiero apoyarte en tu ministerio. Oh, wow. Dice, wow, ¿qué tamaño es tu iglesia? Estamos con 24. Wow, ok, yo quiero ayudarte. Te voy a contratar, pero mira, no te puedo dar $55,000 al año. Yo dije, ya le voy a decir, pues mira, No no puedo. puedo, Yeah. en verdad. Y luego me dice, no te puedo dar 55, pero ¿sabes qué? Te voy a dar 75,000. What? It's like $20,000 more. I didn't know what to say. Casi hablaba Wow. lenguas ahí. En bendición allí, sí. Me caía, me desmayaba, no sé, pero estaba manejando. Wow. So, And he's telling me this on the speaker on my truck and my vehicle at the time. Y yo digo, wow, what? No sabía qué decir. yeah. I didn't know what to say. I almost fainted. Y yo digo, Señor, Sí, sí, buen dinero. ¿por qué me va a dar $20,000 más? Sí, Y sí. dice, no, pues es que yo siento que te voy a dar esa cantidad. Y no solamente eso, te voy a dar una troca, te voy a dar el celular, te voy a pagar el gas, y me empieza a decir todo lo que me va a dar. Jesus Christ. Le Yeah. llamo a mi esposa y le digo la historia y ella empieza a llorar. Y los dos estamos ahí Y como niños chiquitos. llorando, como niños agradecidos, Señor. Tuvimos que pasar por ese tiempo, pero, it worked out. Yeah. We had to go through this time, but it worked out. So, aquí, I mean, la paciencia es lo que paga. La Obvio, paciencia. sabemos que Dios es el que da la recompensa. Pero, ¿cómo le hacen ustedes para tener toda esa paciencia? ¿Y cómo le hace usted para tener esa paciencia? No simplemente en ese proceso, pero en la iglesia también. Sí. Con los miembros, con los líderes. Yeah. A mí llevamos una hora y hay Wow.
tanto de qué hablar, así, de Sí, liderazgo, de la perseverancia yo creo que es algo, y paciencia. Esas 2 palabras yo creo son, esencial para el yeah, liderazgo. Perseverance and patience. okey, Perseverar, en medio de tantas dificultades y contratiempos. yes, La iglesia, el cristiano, la persona individual tiene que perseverar, tiene que seguir, tiene que, no darse por vencido. yeah, So, tener esa determinación. I'm not giving up. Dios me llamó. yeah, ¿Sabe lo que me ha ayudado a mí como pastor? Perseverar como pastor. Es saber que Dios me llamó a esto. En los momentos que digo, ya, yeah, ya me voy a dar por vencido. Y yo me recuerdo, Dios me llamó a esto. yeah. And if he called me, tengo que perseverar. Y tiene que tener un discernimiento también. Ahorita Sí, estaba hablando Margarito, estaba preguntando, hizo una pregunta Margarito muy importante, que cómo determinar los sermones que escuchamos, right. las cosas que nosotros como cristianos escuchamos para nutrirnos, Sí, cómo discernir eso. Usted yeah. como pastor, ¿cómo discerniría eso? Yeah, es algo muy interesante, ¿verdad? Porque en este momento en que estamos viviendo en un momento lleno, saturado de Ya, predicadores, buenos y falsos, de los dos. de todos y todo en el medio, ¿verdad? Y, y lo que escuchamos en verdad determina el siguiente paso que tomamos. Ya, Yo le doy gracias a Dios que en los momentos cuando yo me he sentido que ya, Dios ha puesto predicaciones, pastores, aún hermanos, y que me dan palabra que yo necesito que escuchar ya, para seguir perseverando. Ahora, esto lo que hemos mirado de tanta información y tanta predicación, a mí, si yo quiero ahorita subo una predicación o si quiero escuchar algo, la escucho, ya, busco a cualquier persona y vamos. ya, Y no quiero que en una manera a insultar a nadie, pero los que no bíblicamente están fundados, como la Biblia muy fácilmente lo dice, van a ser movidos con cualquier viento de doctrina. ya, Entonces, ¿cómo puedo yo discernir qué es lo que debo escuchar? Ok, tengo que hacerme unas preguntas. Tengo que preguntarme, ¿es bíblico lo que está hablando? okey, Es, es algo que me va a nutrir ya, en mi vida espiritual, tanto como instruirme, pero también corregirme. ya. Si la predicación no te corrige, entonces no es predicación, eso es más humanismo, Es una plática es nomás. una plática para animarte, Ya, pero tiene que corregirme, me tiene que instruir. So, bíblico me instruye, me edifica y a la misma vez lo que estoy escuchando, la persona que yo estoy escuchando, ya, está viviendo lo que, lo que está lo que hablando. está hablando. Y eso son cosas que debo de yo poner en la balanza, en el balance de mi vida y decir, ah, es algo que yo debo de escuchar. Era más fácil hace mucho tiempo atrás antes del internet, ¿verdad? Porque el predicador que tú escuchabas era el pastor donde tú te congregabas. Ya, Ese era el que tú ibas a escuchar. Y quizás un cuanto otro de los tapes que comprabas o lo que sea, ¿verdad? ya, O lo que salía en la televisión. ya, Pero estaba muy limitado. sí. Y ahora estamos hablando de bastantes, no sé, en un número que no, yo no sé, pero alguien quizás sí lo sabe, de pastores que predican, ministros que predican. Si usted y yo, tú y yo queremos hacer un video ahorita, yo hago un video y empezamos a predicar, ¿verdad? Sí, correcto, sí, sí. Cualquier persona Ya. ya puede predicar. Y lo puedes subir en cualquier momento, en cualquier Y lo plataforma, en cualquier puedes lugar. subir en cualquier plataforma. Y usted y yo lo podemos escuchar. El otro día un joven viene y me pregunta, pastor, que están diciendo que el río Éufrates se secó y que el libro de Apocalipsis dice que hay ángeles, hay 4 ángeles en el río y que van a salir y que van a empezar el libro de Apocalipsis. ¿Y qué piensa usted, pastor? Y yo le digo, mira, cálmate. Tranquilo, no te vas Yeah, a he's estar. like, it's the end of the world. Ya, And yo digo, mira, tienes que tú
está bien que quieres escuchar algo, pero tienes que filtrarlo Yes. con lo que tú sabes que es verdad, que es Yeah. la palabra de Dios. Biblical illiteracy has created uh, a lot of spiritual ignorance in any church, not just in the apostolic Yeah. church, but just in the Christian world, Yeah. because of the lack of literacy of biblical studies, and the lack of knowing your God has created a lot of believers that are weak in their faith and can allow for false teachers to come in. Yeah. And so then now we as pastors are fighting against that, against the current of false teaching and doctrines that are coming into our churches. It's no longer the preacher on TV. No, It's no. now the brother sitting on the pew that's believing these doctrines now. Yeah. And so now we're fighting against that false theology, false eschatology, false pneumatology, false soteriology, which are big words, which basically mean false belief in God, Yeah. false belief in salvation, false belief in the Holy Ghost. There are people that in our churches that no longer believe in the Holy Spirit moving Yeah. in the No. services, that's necessary. And we're fighting these currents. Why? Because of uh, the lack of biblical literacy, or if there is some sort of biblical literacy, we're looking for anyone that possibly aligns to that what we Yeah. already believe, and then hearing them and allowing them to pour into our lives now. You know, I like the example in the Bible, el ejemplo en la Biblia, where Paul says about the Bereans that they would go back and study the word Yeah. and see if what Paul was saying was true. So, se metían a la Se escritura. metían, no Yeah. nomás lo tomaban. And Yeah. that's what I told this young man. I said, look, brother, go back and study Yeah. that part Yeah. and see what it means. Then you can weigh it out, right? Be informed, Yeah. right? Don't just listen to all the YouTube videos. Go to the source. Ya. Sí, porque en los videos de cualquier plataforma, pues, pueden ser nomás leídos, pero no pueden ser escudriñados, y no hay como Correcto. escudriñar bien la Biblia, o sea, Sí, meterte a estudiar y meterse. a sacar todas esas preguntas y ahí están las respuestas, nomás Right, es hacer las preguntas correctas y right. hacerles a las personas correctas. Ya, cuando uno puede entrar allí, ya puede uno discernir si este predicador es bueno o no. Ya, Si todo lo que te predica el predicador es prosperidad y bendición, cuidado. ya, Porque el predicador verdadero te va a predicar todo el consejo de Dios. He will desde el preach to principio. you all the counsel of God. Yes, And nos va a doler, nos va a instruir, nos va a edificar, nos va a animar, nos va a hacer reflejar, nos va a hacer nos va a reprender, ya, todo, ¿verdad? Y eso es el que está bíblicamente predicándote la palabra de Dios. So, tienes que tener mucho cuidado. Yo tengo que tener cuidado, ya, porque todos pueden leer la Biblia y predicarte un mensaje que se oye bíblico, pero tienes que tú saber si en verdad lo que está predicando concuerda con toda la Biblia. No nomás son unas escrituras. Es mucho, el tema es inmenso, sí, pero para simplificarlo, es bíblico, es esto edificante para ti, no nomás para tu humanidad, pero para ya, tu vida espiritual. Y en verdad esta persona es alguien que tú puedes, que tiene el testimonio que concuerda. Desafortunadamente, hoy en día muchos pueden predicar, ya. muchos pueden levantarse, pero no viven una vida. Ya, o sea, a la vez está bien, pero a la vez no, porque, pues, no sabes ni realmente puedes mirar a alguien en una pantalla y no sabes su vida, o sea, no sabes Correcto. cómo es su vida. No sabemos, no nos conocemos. Antes sí Ya, podíamos conocer. Yo conozco al predicador, al pastor, yo conozco pero yo no conozco a este hermano. Yo no conozco ya, al que estoy escuchando. Pero es muy interesante. Lo más frustrante de que yo miro como pastor, y permítanme soltar mi sentimiento un poquito, vent a little bit, como se dice en ya, inglés. The most frustrating thing is personas le creen más al predicador en los medios sociales que le creen al pastor que está predicando ya, en el púlpito, que lo conocen. que conocen. And it's like, oh, come on, like maybe if you heard me on some social media platform or some streaming platform, you would be
more apt to hear me. But Yeah. that's just me as a pastor just venting. ¿Cuáles son las frustraciones que usted tiene como pastor que no son tan fuertes? O sea, no me quiero ir a, Ah, sí, sí, sí. pero algo que dices que, como un ejemplo que di ahorita, pero una frustración que dices que en ese momento es frustrante, pero pasa el tiempo y dices, no, pues no era nada, pero una de las Sí. cosas que usted dice, eso me frustra. Yo creo que problemas pequeños am, que en verdad no tienen un peso grande. Ok. Pero como pastor uno se siente como que tiene que tener la solución para todo problema. ¿Y eso es cierto o cómo lo ve? No, no, no No. es, pero se gasta el pastor en eso. Sí, Quiere arreglar todos los problemas. ya, Si hay un desacuerdo entre un hermano y otro, quiere arreglarlo. Si un hermano está ofendido por quiere cambiar su pensamiento. ya, Si hay algo que está pasando con una persona, quizás sí está pasando por un momento difícil o está batallando con un cierto pecado, ya. o falla o debilidad en su vida, quiere cambiar eso Mm. y quiere ser el salvador De de la congregación. Y yo creo que es natural porque es el pastor, no es el que está cuidando las ovejas, aunque ustedes Ujú, tienen demasiadas cosas que yeah, dice: "Okey, quiero arreglarlo", pero, pues, a right. veces no se puede. No se puede. A Y veces personas, alguien lo dijo así, se oye muy fuerte, ya, muy rudo. muy rudo. It sounds real rude, pero alguien dijo, and forgive me for saying it like this, but someone says, some people just want to go to hell. Ya, Yeah, guau. some people just want to be lost. Ya. And no matter what, you cannot save them. And I'm sorry for saying it in such a rude way, but when I heard that, I said, no. When I first heard that, I'm like, no, nobody. Arrepiéntete de You eso. know, eso es pecado. Como nobody wants to be lost. Ya, Nadie quiere ser. But when we look at it, what they were trying to say, this person that said that, esta persona que dijo eso, lo que están tratando de decir es que hay personas que en verdad no quieren cambiar. ya. No, 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 They no. don't want to be. They don't Dicen want que to be quieren good. cambiar, pero Dicen, pero en verdad no ya, quieren cambiar. Y uno se frustra, se quebra la cabeza, se quita tiempo de su familia, de su hogar, ya. pierde el sueño y Oh, me imagino. para ayudar a alguien Ya, que no quiere ser ayudado en ya. verdad. Y eso está peor porque está perdiendo toda su energía en esa persona. Correcto. Y eso puede desgastarse el pastor en Ya, eso. Tiene que uno aprender a discernir ah, más bien cuáles peleas o luchas o batallas debe de uno entrar. ya. En qué campo de batalla debe de uno entrar y en a cuál campo tiene que abstener y no entrar en eso. Y también delegar, ¿no? O sea, porque hay Delegar. veces que yo me acuerdo, hay una historia, es una historia real, pero, es una historia, la voy a poner así, donde el hermano, se apenas se había casado con su mujer, estaban recién casados. Yo nunca me he casado, pero me imagino que recién casados todo es amor hasta que ya pasa 2 3 días, una semana y Sí, empieza a cambiar la situación. sí. Pero es que la anécdota es de que el hermano, la hermana siempre, le ponía el tenedor a un lado del plato. Siempre era el tenedor, siempre era el tenedor, tenedor, tenedor. Y ese día, por alguna razón, la hermana se equivocó y le puso una cuchara en vez de tenedor. Entonces, el hermano dijo: "Hey, pues, ¿por qué estás haciendo eso?". Y, pues, me equivoqué, no, ahorita nomás, okey, pues dame el perdón, era el tenedor. Dame el tenedor y te pongo la cuchara. No pasa nada. No, vamos a hablar con el pastor, necesitamos hablar con el pastor. Y estoy yo pensando, o sea, ¿realmente lo vas a llevar eso al pastor? Sí, fueron a la 1:30 de la mañana. Wow. Y el pastor todo dormido, el pastor dormido, literalmente estaba dormido. O sea, dijeras que fue una infidelidad, no Sí, sé, sí, sí, claro. algo fuerte o Sí, qué. algo grande. Pero por un tenedor llevaron eso Yeah, al pastor por un tenedor. right. Y estoy pensando yo en mi mente, o sea, ¿en qué mente cabe? O sea, y eso Sí, ya es una mente religiosa, sí, ya no es algo sí, ya no es ni natural, sí. es algo religioso. Llevar eso al pastor, decirle al pastor: "¿Usted qué opina de eso?". Yeah, El pastor dijo: "¿Por qué no nomás agarró la cuchara?". Y ya, o sea, nomás se sí. agarró y ya. Yo no veo ningún pecado aquí. Ujú. Dijo: "No, nomás", entonces está de acuerdo con ella.
Pues sí, nomás era de cambiarle. Entonces, no está de acuerdo conmigo. No, no está de acuerdo contigo, voy a estar de acuerdo contigo. A lo que voy es esos detallitos, me imagino que a ustedes, me imagino Sí, que ya le han de sí, haber pasado cosas así, claro. que son es algo tan pequeño que lo hacen tan Significativo, grande. así es. Sí, como alguien en esos casos, cuando uno, si no tiene cuidado con pastor, Ya, puede en verdad afectarlo mucho. okey. Y como por decirlo, se quema el pastor, Sí, se sí, desgasta y está perdiendo su energía en algo que en verdad no tiene grande. Quizá para esas personas sí. ya, Y no en ninguna manera estoy tratando de ofender a alguien que quizás sí siente que es algo muy grande, ya. pero en realidad no es. No, Y lo más frustrante es cuando el pueblo como se dice quizás de una manera vulgarmente, pero cuando se está ahogando en un vaso de agua, exacto, ya, ¿verdad? ya. Cuando es algo pequeño, pero es el fin del mundo Sí, sí, para ellos y o ellas. para esas personas, Ya, o para ese individuo, pero y el pastor quiere tratar de arreglar eso, ¿verdad? Quiere tratar, pero hay cosas que no necesitan frustrarse mucho. ya. Y yo creo para el pastor es algo de lo más frustrante cuando sí hay cosas así pequeñas y uno dice, hermanos, uno pudiera, si no tiene cuidado, puede ofender y dice, ¿cuándo van a madurar, Sí, verdad? sí, 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 sí. Pero en verdad sí suceden cosas así. Ya, O él viene a la oficina y pudiera alguien, un ejemplo, no estoy diciendo que ha pasado, pero un ejemplo, algo así pequeño. Pastor, tengo que hablar con usted porque este hermano no me saludó. Y uno dice, es algo pequeño, sí, ¿verdad? sí, Pero sí, ejemplos como esos pueden suceder y ya. si el pastor no en verdad cuida eso, puede desgastarse y puede llegar al momento donde quiere ya darse por vencido porque siente que está fallando. Porque Ya. imagínese todos los problemas pequeños que cada uno de nosotros enfrentamos Oh, ya. simplemente viviendo nuestra vida, Sí, ¿verdad? Y uno queriendo tratar de arreglar todo, nunca va a poder es hacerlo. mucho trabajo. Nunca, nunca. Por eso por eso creo que también, dicen que la estadística de que un pastor le dio un infarto son Ya. muchísimas. Por eso hay muchos pastores enfermos, ¿verdad? Y desafortunadamente, un tema medio serio, pero por eso hemos mirado muchos pastores que desafortunadamente se han quitado su vida, hablando en lo que es la iglesia global, Sí, ¿verdad? general. En general, no simplemente ahora estoy hablando de iglesias pentecostales o apostólicas, sino en general, Ya, pastores que se han quitado la vida. Y eso es algo triste. triste que no pudiera uno mirar, pero ¿por qué? Eh, es que hay muchas cosas, Ya. pero el pastor su salud se tiene que cuidar también. Debería. Eso tiene que ser esencial y importante. Ya, Y lo más frustrante es eso, cuidar su corazón, guardar su corazón, ya, take care of yourself, porque si no, puede llegar un momento muy triste en la vida ya. de un pastor. Yo creo que todas esas cosas que son más frustrantes para uno, Para ¿verdad? ustedes. Para nosotros como pastor. Quizás lo estoy hablando en general, pero no todos lo pasan, pero yo he mirado muchos pastores Ya. pasan por eso. ¿Algo más que quiera agregar, pastor? Hay más cosas, pero Quiero decir, nos quedamos en el tema de cómo conocí mi esposa. ya, sí, sí, si lo podemos tocar, yo creo que sería es un tema muy, ah, muy bonito, que me Ya, gustaría ya. escuchar un poco. Otra vez, Otra vez. con detalles, creo que es Sí. muy bonito. ¿Cómo conocí yo a mi esposa? Para ser breve, ella tuvo que venir a encontrarme. Okey, eso me interesa a mí, yo creo que no, Bueno, qué bonito y eso, ella pero siempre dice, yo tuve que venir a encontrarlo a Texas porque él nunca iba a salir de Texas. ya. Y yo le doy gracias a Dios porque sí me encontró. Y fui hallado y me dejé ser hallado. Ya, No, me acuerdo que, bueno, todo empezó porque su hermano, quien era pastor, lo pusieron como nuestro pastor ahí en Midland. ajá. Y ella viene, quizás ella un día puede decir su propia historia y alguien más escuche, pero este es el lado de mi lado. Ese es su lado de usted. Sí. Eh, yo miro que ella entra con el pastor y quien ahora es mi cuñado, pero en Okey. ese tiempo no era. Y ella entra y cuando ella entra, yo digo, esta
esta jovencita, sentí una conexión inmediatamente Ya, con ella. con ella. Y ella diría que no, pero yo lo sentí. Ya, Y dije, wow, hay algo en ella. En ese tiempo no de novios ni nada de eso, ni esposa, nomás había una conexión ahí. ya. Y ella pensaba que yo estaba casado, Oh, oh, por cómo me comportaba, hablaba, quizás cómo era yo, ¿verdad? ya. Y dice, ella piensa que soy alguien casado, pero no, estaba soltero. Y ella llega y empezamos a platicar. Y me acuerdo que ella me dice, ella era la secretaria de la iglesia. Okey. Y yo, ¿General? general, Oh, wow. ella trabajaba por la iglesia en Midland, Okey. estaba empleada con la compañía, la iglesia, perdón. Y ella estaba ahí todos los días y yo iba a orar todos los días a la Oh, iglesia. wow. So here I am going to prayer every single day, ¿verdad? Y pues obviamente que ella abría la iglesia y ella cerraba la iglesia. So yo oraba. En ese tiempo estaba yendo yo a la universidad Okey. y so había días que no tenía clase. So I would go to church and I would pray. Ya. Oraba. I was a deacon, era un diácono. Eso iba y oraba y pues a veces me quedaba unas 2, 3 horas en el santuario. Y luego salía y platicaba con ella, y nos poníamos a platicar y Sí, todo sí. esto. Y me recuerdo que un día, este, voy yo a orar como a las 7 de la mañana y ella le llamo para que abra la iglesia. And I said, Sister Erica, send her a text message. I said, can you open the church? And she says, yes. But she was asleep, estaba dormida. Oh, ya. So, lo que yo pensé, para este momento ya estaba algo ahí como Sí, sí, ya. empezando a empezar a un interés allí. Ya. So le digo, voy a ir a una compañía que vende café y le voy a comprar su café o su hot chocolate, le gustaba hot chocolate, Ya. y le voy a traer a ella. So se lo traigo y se lo dejo. Ella vivía en la iglesia, en el segundo piso. Okey. En el comedor tenía un segundo piso, había cuartos allá arriba. So ella vivía allá. So yo entro al comedor, le dejo el hot chocolate ahí y le dije al barista que escribiera I'm sorry, for waking you up. Y Ya. se lo dejo ahí y la hermana me dejó la llave ahí, so agarro la llave y voy, abro la iglesia y pongo a orar y le mandé un mensaje, "Hey, I left something for you." And so she comes down, obviously, Sí, sí, baja ya. y lo mira and she's like, oh, he left me. Y eso impactó. Sí, es un Y yo ya estaba empezando querer yeah, andar. I was, to say it in English, I was beginning to lay the Mac Ya. down, I was beginning, preparando la tierra. Ya. And so, en ese momento ya ella empezó a darse cuenta que quizás sí estaba interesado. So llega un momento donde, para este punto hemos estado hablando y llegamos al momento donde yo le digo a un amigo, ah, porque este amigo que era amigo de ella en ese momento, era un amigo mutual y le dije, oye, pregúntale si ella está interesada. Sí, sí, es la So le llama y lo pone en speaker y en alta voz y le dice, hermana Erika, usted estaba con yo él. estaba con él. Okey, ya. Hermana Erika, ¿a usted le gusta el Oh. hermano Jesse? Y dice ella, no, 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 así Ay, no, qué rudo. como amigos sí, dice, Ya. como amigos sí, pero no así como algo más, no. Y yo lo escucho y él cuelga y él dice, brother, dijo que no. She said, no, she's not interested in you. Y yo digo, that's all right. Okey. Ella va a ser para mí. Yo le dije, así con esta voz, Sí, sí, bien. ella va a ser para mí, pero todavía Dios no se lo ha revelado. Pero un día se lo va a revelar. God just hadn't revealed it to her yet. Ya. So then I continue. Yo sigo. Yo no me doy Cerco, por ya. vencido. Yo digo, ella va a ser para mí, va a ser para mí. Ya. So I began to pursue her more, hablando con ella, comprándole cosas aquí y allá, cosas así. Y llegó el día donde yo digo, este va a ser el día que yo le voy a preguntar, pedir si ella quiere ser mi novia. Pero, ¿ella le daba alguna señal o No, estaba así nada, como, nada, okey, nada de era señal. We're friends and I was friend zoned, to ay, put qué it rudo. in our terms. Yo estaba en la zona de amigos. Yo Ya, era amigo. ya. Ese es el peor regalo que le puede dar una mujer a un Sí, hombre. sí, pero yo en mi mente sabía que ella Ya. iba a ser mi esposa.
pero que necesitaba que seguir trabajando con él. Sí, sí. So that llega el día que yo entro a la oficina de la secretaria, ella es la secretaria de la iglesia, Yeah. y me siento y le empiezo a decir, pues, está nervioso, Sí, sí. nervous to the max. And I start dancing around the subject, but I know I want to ask her. Estoy danzando todo alrededor del tema y luego digo, y ella me dice, hermana Erika, yo le estoy diciendo, es que, mire, estoy pensando yo, y ella me dice, ¿sabes qué? Ella muy directa, Oh, y siempre ha sido y así. siempre ha sido, y sigue siendo. Yeah. Hermano Jesse, pregúnteme lo que me quiere preguntar. Oh, Ask me what you want to ask me already. yeah. Sister Erica, I want to ask you if, you would like to be, my girlfriend. Yeah. And she says, no. Ah. Crushed. Ay, qué rudo. Y es algo muy fuerte, o sea, aunque ya lo sepas que el no ya está como quiera. Yeah. I mean, I knew she already had said no before, Yeah. over the phone with a friend, but this was months earlier. Now we're later. These Yeah. are months later. Meses después y me dice, no. Y luego yo le digo a ella dice, ni le has preguntado a mi papá o nada de eso. O No. le dijo usted. Sí. Y yo le dije, ok, es verdad, no le había hablado a mi bueno, A a mi su futuro papá, mi suegro. suegro, mi futuro suegro. Y mi suegro era pastor en Nevada, en la Ok. ciudad en el pueblo de Amargosa Valley, Nevada. So él no vivía en Midland. Ok. Ella se había mudado ahí con su hermano. Yeah. Y yo le marco a mi futuro suegro Ok. y le digo, paz de Cristo, pastor, amén. Soy el hermano Jesse García, diácono aquí de la iglesia. Oh, sí, mi hijo, ¿cómo estás? Y él sabía quién era yo, ¿verdad? Sí, sí. Porque había ido. ¿Cómo está, mi hijo? No, pues mire, pastor, yo le llamo porque quiero pedirle su permiso para empezar Wow. una relación con su hija, pero quiero primero saber si usted me da. Dice, mi hijo, pues gracias por llamarme, no hay ninguna inconveniencia, yo apruebo esto, Ok. nomás se tiene que sujetar a lo que dice mi hijo, su pastor, que está ahí. Yeah. Y le digo, amén, pastor, yo me sujeto a lo que sea. Sí, sí. No, definitivamente. Por ella lo que quiera. Por ella doy todo. I give my left eye, and then, entramos, entro para atrás al cuarto, a la oficina. O en ese mismo día. En ese Oh, mismo- wow. Ella me Yeah. dice que no y luego me dice eso. Yeah. Yo salgo de la oficina Y le hablo a tu papá. y le llamo a su papá y me dice que sí. Yo entro y yo le digo a ella, hablé con el pastor Ajá. y él me dijo que sí. Ella se queda como sorprendida y me dice, wow, dice, no, ok, dijo, está bien, Perdón. pero no quiero yo ahorita. Y ella me dice, hermano Jesse, muy directa como ella es. Yeah. And I love that about her. Ella dice, yo hice un compromiso con Dios que el siguiente novio que yo tuviera va a ser el hombre con que yo me voy a casar. Yeah. Si tú no estás listo para casarte, mejor no me pidas. Yeah. If you're not ready to get married, then don't ask me, because the next man I'm with is the man I'm marrying. Y pues I had to think about it, brother. Tuve que pensarlo. I'm like, this is, but I said, and she Yeah. said, are you willing? ¿Estás dispuesto? I said, I am. Okay. Estoy dispuesto. And she said, well, no, still. Ay, qué rudo. Él está más rudo porque te está prometiendo tantas cosas y luego que dice, no. I will marry you. Oh, wow. Oh, Lord. And so I said, okay, sister. Dije, bueno, hermana. I said, the next time. I said, that's fine. I said, but I'm not going to ask you again. Ya no le voy a pedir otra vez, le dije. Yeah. Si usted un día quiere ser mi novia, usted me va a tener que preguntar a mí. Oh, le dijo eso. I told her that. The Yeah. next time, if there ever comes a time you want to be or start a relationship, you will have to ask me. Yeah. All right. Lo dejamos así. Bueno, no me di por vencido. I didn't give up, brother. Le mandaba mensajes bonitos. Okay. Y empecé a
pues, a tratar De ganar su... ganar su corazón Ya, sí, sí. con diferentes actos de amor, lo que sea, I mean, everything. Empecé a hablar más, le mandaba cosas bonitas, le compraba flores, cosas así, ¿verdad? Ya. So llega el momento que estamos viniendo a una campaña, todos juntos. Mi pastor evangelista también levantamos carpas en muchos lugares Ok. y teníamos campañas de días y yo le ayudaba a él. Éramos un equipo. So, venimos de regreso y yo la estoy encaminando juntamente con diferentes hermanos del equipo y vamos yendo a donde ella vive, que es el comedor, el segundo Ok. piso. Ya. La estoy encaminando y ya todos los hermanos como medio entraron y nos quedamos ella y yo solos ahí en el patio de la iglesia y ella me mira con esos ojos que ella tiene y me mira en mis ojos, en sus ojos así grandes y la luna está en sus, y me dice, estoy lista para que me preguntes. Y yo le dije, ¿que te pregunte qué? Bien inocente. Ask you what? Yeah. She looks at me with her eyes, y mira con sus ojos, because she's shorter than me. And she's looking up, me está mirando y me dice, ¿tú sabes lo que yo quiero que me pregunte? Yo no sé. I'm looking at her and I'm like, she's beautiful. And I know she's beautiful. And I know what she's asking me. But Yeah. now it's my turn to play hard. Ahora me toca a mí. Now Yeah. the roles have flipped. And so then I tell her, no, I don't know. She says, no, I'm ready for you to ask me. And I said, oh, sister. Nice. I said, I know what you're telling me, but I also told you that the next time Yeah. you were going to have to ask me. And she looks at me. She said, are you serious? And I said, yes, I am. I'm serious. Yeah. And she says, Brother Jesse, I would like for you to be my boyfriend. Ni siquiera la pensó 2 veces. No, she Yeah. asked me. Yeah. And I said, let me think about it. Ay, qué rudo. And we laughed, right? Just like, Yeah. oh, stop it, because she knew I was playing. Ya, claro. Y es que ella estaba esperando I would eso. have been waiting for this. And so I said, of course. Yeah. And so we hugged, and I said, but one thing, sister. One thing, sister. I am a deacon. Yeah. And we are not going to kiss until the day we get married. Oh, wow. Yeah, Okay. I didn't know what I was saying. Ya, sí. En ese momento I estaba was usted. so innocent and holy, right? Yeah. In that moment. In that moment. We had just come from a 3-day revival, Yeah. I'm like, I'm not, no, sister. Sí, sí. But yes, let's start this relationship. And so we started. And that's how we ended up starting a relationship. And within that very year, en ese mismo año, not the year, but within a year, Yeah. from the day that she asked me to be her boyfriend, Yeah. a year later, we were getting married. Nice. Beautiful. Nos estamos casando en ese tiempo. So that's kind of how it happened. There's a lot in between, but that's how we ended up meeting, and that's how we ended up starting a relationship, and we ended up getting married. So to any young man, don't give up. There you go. There you go. I mean, but of course, like if she really doesn't want to, leave her alone, brother. Yeah. But, No just cargo. public service announcement: do not stalk anybody. Yeah, definitely. It was not like that. But we were friends, and I just was passionate, and I knew, and I kept. And that's how it happened, right? Yeah. And so, but don't give up hope. Keep going. If you really are passionate about something, don't give up. And God gave me that blessing, and she's my wife now, and she is the greatest help that I could ever have been afforded to me from any other person. And Yeah. I'm so happy that she's the one. And as we became pastors, even more so, I fell in love with her even more. Yeah, claro. Because she had so much experience in not in counseling, but in what it is to run a church. Yeah. To be in church, to be in ministry, because she comes from her dad's a pastor, her brothers are pastors. Yeah. And so viene de una línea de pastores y so, con toda esa experiencia. Oh, no. Yeah. Y luego también creo que es algo muy bonito porque ahora ella a sus hijos ya los puede instruir de otra manera porque Sí. ella fue hija de pastor. Sí, sí. Pues tiene una noción más diferente. Sí. Y ahí podemos entrar al tema que no llegamos, pero Sí.
La verdad le agradezco por su tiempo. Yeah. Una buena plática, me encantó mucho. Gracias por darnos la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros. Le agradezco mucho por su tiempo. ¿Algo más si quiera compartir, algo más que decir? No, gracias, gracias por todo lo que hemos podido platicar hoy, por la oportunidad. Me Yes, gocé mucho. Dios bendiga este ministerio, el podcast, y que el Señor lo siga usando a los dos, yes, y que esto crezca. sí, Yo he disfrutado, he escuchado otros episodios y han sido muy interesantes, yes, y poder conocer a otras personas que quizás yo nunca hubiera conocido, yeah, pero escuchar sus historias, sus testimonios, sus vidas, de todo índole de personas que ustedes han tenido aquí con ustedes, y sigan haciéndolo. Es todo lo que quisiera agregar, y gracias por estar aquí conmigo en San Marcos. Sí, no, Y gracias por estar aquí, gracias por prestarnos su casa. Creo que ese es un plus. Nosotros habíamos dicho que rentar un Airbnb sí, y ya nos dio la oportunidad a usted aquí. Dije, bueno, pues lo hacemos aquí y luego ya. ya, aquí están en San Marcos, aquí vinieron para estar conmigo en San Marcos, Sí, no solamente conmigo, pero para otras cosas, pero aquí llegaron, y yes, gracias, aquí están, y todo el esfuerzo que yo he mirado a ustedes hacer, yo sé que Dios los va a recompensar, yes. porque aunque no es el programa, predicación ni nada de eso, pero sí es informativo, sí es bendición, sí es algo sano que podemos Sí, escuchar, definitivamente. y es algo que yo sé que el Señor va a seguir bendiciendo en No, todo lo que ustedes hagan. awesome. Gracias, pastor. Pues también gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en su casa. Sí, un saludo a su esposa y a todos sus hijos. Es parte. Y ojalá que se haga la segunda parte. Creo que para la otra vamos a poder entrar en más detalles Right, right. Ya, con vamos, temas más. cuando gusten podemos entrar en otros temas, quizás esto del pastorado y de los hijos, sería un buen, interesante tema Sí, para hablar. ese me gustaría haberlo tocado, pero creo que en la segunda parte podemos enfocarnos más en eso. Ya, Entonces, pues le agradezco mucho a usted y gracias. gracias a todos los que escucharon o vieron este episodio. Les agradecemos. Espero que tengan una bonita tarde y hasta la próxima, primos. Beautiful.